Muy buenos días, muy buenas tardes, querida familia. Sean todos bienvenidos. Para mí es un enorme placer poder compartir otro domingo más con ustedes. Mi nombre es José Gabriel Lanz y contentísimo de poder estar hoy aquí con nuestro final de serie, El pasado es pasado. Diga al que está a tu lado, el Señor tiene una palabra poderosa para ti hoy. Amén. Bueno, en la primera parte hablamos del recuerdo. Y podemos recordar que hay recuerdos positivos, recuerdos negativos, pero que no debemos anclarnos en el pasado. En la segunda parte hablamos sobre la inseguridad. La inseguridad que es una huella que nos deja el pasado a través de experiencias por lo general traumáticas en las cuales vivimos. Y la tercera parte hablamos sobre la depresión y la culpa. La depresión, que es un tipo de trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima y pérdida de interés por todo. Y la culpa, que es la responsabilidad que asume una persona por un suceso negativo o perjudicial, el cual viene a la mente de forma repetitiva, haciéndola sentir un gran peso emocional. Y todos, absolutamente todos tenemos un pasado. Y nos guste o no, eso nos condiciona. Es imposible olvidar a menos que tengas una enfermedad del olvido, Alzheimer, amnesia o qué sé yo. El pasado nos pone hoy el que es nuestro presente. El pasado nos corrige, señalándonos si lo hicimos bien o lo hicimos mal. El pasado nos enseña cómo alcanzarlo o cómo mejorarlo, diseñando nuestra vida para el futuro. Muchas personas, tenemos recuerdos que nos mantienen anclados en el pasado. Y estos recuerdos, como dije anteriormente, pueden ser buenos, pueden ser malos. El problema de los recuerdos que se repiten una y otra vez es que puede restarle importancia al presente que vivimos o al futuro que está por vivir. Y algunos dirán, es que eso me marcó, sufrí demasiado, tú no entiendes. Y se ancla en el pasado, en ese dolor. Y otros dirán, es que me fue tan bien en aquel momento y lo disfruté tanto que no he podido superarlo. Y así vemos a personas que se les pasa la vida ancladas al dolor o eufóricas en las añoranzas de las glorias pasadas. Y hoy estaremos hablando, en el cierre de nuestra serie, de la falta de perdón y la amargura como dos sentimientos humanos pero muy negativos, el cual tiene sus orígenes obviamente en el pasado, debido a lo que sentimos de lo que nos hicieron o nos ofendió. Y así existe una anécdota de un monje y su aprendiz. En su religión estaba prohibido tocar a una mujer. Mientras iban caminando en la ribera del río, había una mujer llorando desconsoladamente. El monje y su alumno se detuvieron y el maestro le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde, es que el río ha crecido más de lo normal y mis piernas son débiles y no puedo cruzarla, ya que mi casa está del otro lado del río. El maestro monje le dice, mujer, súbete a mis espaldas y yo te llevaré. La mujer agradecida inmediatamente se sube a la espalda del hombre y éste la cruza. El alumno sorprendido guarda silencio y se le queda viendo y ve asombrado al maestro cargar a la mujer y cruzar el río. No nada más la tocó, sino que la cargó. Al regresar, el alumno no le dice absolutamente nada. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y el alumno no aguanta. Y exhorta a su mentor diciéndole, maestro, toda la vida desde que estoy en el monasterio nos ha enseñado que no debemos tocar ninguna mujer. Y usted hace 3 semanas no solo tocó a una mujer,
sino que la cargó. El maestro le respondió, es verdad, hace 3 semanas yo cargué a esa mujer, mientras que tú la estás cargando todavía. Podemos ver en esta anécdota, podemos ver la falta de perdón del aprendiz hacia su maestro, ¿verdad? Por un error cometido. Y esto trae como consecuencia, puede traer como consecuencia una raíz de amargura. Y la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchas personas están en miseria, enfermas e incluso apartados de Dios. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla raíces como la ira, el enojo y la maledicencia. Es una puerta abierta para que esos espíritus inmundos atormenten a las personas. La amargura es una angustia del alma. Es estar triste, desanimado y en desesperación. Es sufrir una decepción y es sentirse desesperanzado, sin esperanza. Es tener una profunda tristeza, la amargura. Y es un resentimiento acompañado de hostilidad e ira reprimida. La amargura es un resentimiento, es como un veneno que contamina todo hasta que destruye el propósito de Dios y de las personas que están a tu alrededor. La amargura contamina nuestro corazón y nos hace en muchos casos olvidar las buenas obras que Dios y las personas hayan hecho por nosotros. La amargura termina siendo un semillero fértil del enemigo, del cual por ahí él toma ventaja para destruirnos. ¿Cómo crece esa raíz de amargura? Por lo general, cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo, siempre que algo grande o importante es quitado de nuestra vida, el enemigo enviará un espíritu de amargura. La pérdida de un ser querido, el abandono del cónyuge o de los padres, la pérdida de un negocio. Cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar, como enfrentar un problema por mucho tiempo, también nos puede causar amargura. Una enfermedad, problemas con el matrimonio. Yo creo que este es una de las principales raíces de amargura. Problemas con el matrimonio o con los hijos o el no conseguir trabajo. Cuando alguien nos ha herido emocionalmente, cuando alguien nos hiere con palabras, traición, crítica, rechazo, grito, grosería. ¿Y saben cómo nos afecta la amargura? Nos puede llevar a apartarnos de Cristo. Tiene el potencial de destruir la salud de una persona. Muchas de las enfermedades están originadas por las raíces de amargura, como la artritis, las úlceras, diabetes, el cáncer, el insomnio, la migraña, los dolores de espalda. ¿Ok? Imagínate todo lo que incide esas raíces de amargura en nuestra vida. ¿Y saben cómo identifican a personas con esos síntomas de amargura? Por lo general tienen un vocabulario negativo y se quejan constantemente de la vida. El día para ellos casi siempre está nublado, siempre quejumbrosos. Siempre encuentran algo malo en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Siempre buscan el problema y no la solución. La amargura brota como un sentimiento de frustración, resentimiento y de tristeza por causa, por lo general, de una desilusión o de una injusticia muchas veces. La amargura tiene el poder de destruir todos esos sueños y proyectos a futuro que tienen las personas, envolviéndola en una atmósfera oscura y negativa.
El dolor ante una ofensa es inevitable, pero el sentimiento de la amargura es opcional. En Hebreos 12:14, capítulo 12, versículo 14 dice: busque la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa mucho. Y la palabra te lo dice, que esas raíces de amargura finalmente no benefician tu vida y te anclan muchas veces para no avanzar. Ahora, yo les pregunto, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en el perdón? Pocas personas, la verdad, conocen el verdadero significado de esta palabra. Muchos dicen que el perdón significa que ahora puedo hablar y estar con alguien, el cual me ha ofendido, y ya eso no me molesta. Y sí, está bien, muy bien, esto es verdad. Pero esto no es el verdadero concepto del perdón. Este es solo un resultado o beneficio por haber perdonado. El perdón, la verdad, viene de la acción de perdonar, que es la firme decisión que hace una persona ofendida de liberar a su ofensor del castigo merecido, renunciando a su derecho de recibir un pago o indemnización por la falta cometida, por lo que no guarda rencor. Y esto trae como consecuencia que ya puedes estar con esa persona y no sientes dolor, que ya no hay un mal sentimiento, que no hay algo aquí en tu corazón que no te permite. O sea, con esto no quiere decir que no ha pasado nada, pero ya mi corazón sanó. Y el perdón implica proponerse en el corazón a no volver a presentar la ofensa ni mantenerla contra la parte ofensora. Como por ejemplo ocurre frecuentemente. En el furor de una discusión entre una pareja, donde una de las partes puede esquivar el tema que deben de discutir. Muchas veces una pareja están discutiendo y una de las partes decide cómo esquivar. Y empieza: porque tú hace 10 años hiciste y me hiciste y no te lo voy a perdonar. Y no avanzan finalmente, porque te lo recuerda una y otra vez que hiciste esto y aquello. Oye, y esto es muy consecuente en las peleas de pareja, que se recuerden algún hecho que haya sucedido en años, pero no quiere decir que está bien, porque esto quiere decir que no ha perdonado verdaderamente. Y esto ocurre porque es muy fácil recordar una ofensa que ya supuestamente ha sido perdonada, pero cuando genuinamente se perdona, la ofensa no es usada nuevamente como un arma para infligir a la otra persona. ¿Lo ves? Es imposible establecer una relación sana con una persona que ha dejado otra relación anterior ofendida, amargada o victimizada. Siempre tendrá la tendencia a respirar por las mismas heridas. Así que debemos sanar primero todas las ofensas con nuestras relaciones pasadas para no arrastrar ese mismo problema en la siguiente relación. La verdad que esto es para los solteros, porque para los casados se fregaron. Les recomiendo que hagan terapia del perdón, vayan a taller de pareja, porque lo que Dios unió, el hombre no lo podrá separar. La forma en que dejamos probar una relación familiar, de negocios, de pareja, será la misma forma en que entramos en la próxima relación. ¿Y saben por qué? Porque los errores que no se ven y no se corrigen, se repiten. Los errores que no se ven y no se corrigen, se repiten. Una persona, escuchen bien, una persona divorciada
le adjudica toda la responsabilidad de su divorcio a la otra persona. Y ésta tendrá una probabilidad del 80% de volverse a divorciar. ¿Qué les parece? Porque obviamente no ha perdonado y no ha pasado, no ha superado eso por el cual se divorció. ¿Y por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué ustedes creen que es tan difícil perdonar? Primero porque la persona siente que es como regalarle a un culpable algo que no se merece. Sentimos que esa persona no se merece mi perdón. Dos, porque cree que esa persona debería de recibir un castigo por la mala acción que cometió. Ojo, y es muy probable que sí, pero esa cuenta no nos corresponde a nosotros. Y tres, porque siente que es como dejar impune a un criminal para que lo vuelva a hacer. Entonces, y saben, la gente sabe que es bueno perdonar ante los ojos de Dios. Y por eso la mayoría siempre dicen que lo perdone Dios, yo solamente lo disculpo. Otros dicen, yo te perdono, pero me la debéis. Ahí no es perdonado. Ahí realmente no ha habido un perdón genuino. Y lo que trae como consecuencia es negarnos de esta manera a realizar una de las más beneficiosas y nobles acciones que podemos hacer nosotros como seres humanos, que es perdonar como Dios lo concibió. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Esta es una de las primeras oraciones que nuestros padres nos enseñan cuando somos pequeños. En Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando pequeños, ¿cómo repetimos esto como un loro? Ni sabemos qué estamos diciendo muchas veces. Hay otras versiones que dicen, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Otra versión dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hemos aprendido en la que nos ofenden, pero se usa deuda en algunos casos, en algunas versiones, y deudores, pero no para referirse a dinero, sino a tener un asunto pendiente. O sea, que tienes que perdonar. Y para poder avanzar espiritualmente es importante que podamos perdonar. Si no, es muy difícil. Vivir una vida sin perdonar es como conducir un carro con el freno a mano puesto. Vas frenado, no vas bien, no puedes ir a la velocidad que tienes que ir, no avanzas. No, vas muy despacio, pierdes el impulso. Y así es cuando no perdonamos. Por eso Jesús también lo repitió a sus discípulos. En Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y nos lo dice en su palabra. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Qué tan grande es eso que te pudieron haber hecho? Hay atrocidades que el mismo ser humano se hace uno contra otro. Pero ya el Señor nos perdonó y nosotros debemos trabajar para perdonar. Perdonar no va a destruir esos malos recuerdos, solo hace que el dolor de esos malos recuerdos se termine. Porque es como una carga que uno tiene en el corazón. Y cuando perdonas, la sueltas, la dejas atrás. El perdón es un alivio para nuestras emociones y nos hace sentir mucho mejor con nosotros mismos y con las demás personas. Hay un poder, un gran poder en reconocer nuestras fallas y rectificar, en perdonarnos a nosotros mismos y en perdonar a los demás. Debemos perdonar a los demás como seres humanos. Es más fácil ver los errores de los demás que los propios. Pero nosotros, si amamos a una persona, debemos decirle, para que esa persona pueda rectificar y pueda recapacitar. Porque cuando ves tus errores, sabemos que duele mucho. Te viene la culpa, no sabes qué hacer.
y te desestabiliza. Por lo tanto, es más fácil crear un mecanismo de autodefensa y quedarnos enganchados en la ofensa, que me hizo el otro, que me hizo aquello, porque así, por esto, lo otro. Porque finalmente la responsabilidad se la transfieres a la otra persona, pero no estás perdonando. Y el perdón y la confianza son dos temas que van separados. Una esposa y un esposo puede perdonar a otro por una infidelidad, ¿cierto? Pero eso no implica que ya hay confianza en esa pareja o que se haya recuperado inmediatamente la confianza. Obviamente el perdón puede ser concedido, pero la confianza debe ser ganada con el tiempo y con su buen comportamiento. El aprendizaje acerca del perdón se puede iniciar desde muy temprano en la vida. Si nuestros padres nos han modelado cómo se debe hacer, este hecho lo tomarán como algo normal. Pero si eso nunca ha ocurrido en casa, no habrá un modelo a seguir. No habrá. Porque no lo ven, no lo has aprendido, no te lo han enseñado. A ver, un ejemplo. Si los niños escuchan a sus padres, como dije anteriormente, pedirse y recibir el perdón entre ellos, este hecho lo tomarán como algo normal. Nosotros los padres debemos mediar e incentivarlos a pedir perdón. Hay dos hermanitos, Isaac y Cristian, mis dos hijos. Isaac golpea a Cristian, que se reda en una de esas peleas normales que se empujan. Es muy probable que Isaac vaya donde la mamá y le diga que Cristian me pegó, o viceversa. Bueno, Cristian ya es muy grande, vamos a poner a los pequeños. Y los dos pequeños finalmente se han portado mal. La madre o el padre, en tono firme y pacificador, los escucha y los persuade a que ambos se pidan perdón. Este proceso a estos niños les tomará minutos o 2 horas para que ellos luego estén como que si no hubiese pasado nada. Pero si en vez la casa, la madre o el padre deciden, no, están con un amigo, no, yo no vamos más para casa de Juancito porque él es muy malcriado, esto y el otro. No, son problemas de niños, hay que educarlos, hay que enseñarlos. Y siempre van a haber diferencias, y siempre van a haber desavenencias, van a haber cosas que uno se equivoca y son niños, y hay que pedir perdón. Lo que en el mundo adulto, esto podría llevarse largos años, y a veces hasta toda una vida. Y la verdad es que hay una inocente humildad en los niños que no tienen los adultos. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versículo 16, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Hay una historia que hemos venido hablando durante estos domingos, muy interesante de Lot. Aquí vamos a hablar de los dos hermanos, de unos morochos, quienes venían en conflicto aún desde el vientre de su madre. Ellos fueron los hijos de Isaac. Isaac es hijo de Abraham, quien era tío de Lot, del que estuvimos hablando durante estos domingos anteriores. Estos morochos, nietos de Abraham, recibieron el nombre de Jacob y Esaú. Tenía Isaac, hijo de Abraham, 40 años cuando se casó con Rebeca. Isaac y Rebeca se casaron. Ellos no podían tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella y Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Ella se dio cuenta de que iba a tener mellizos porque los niños se peleaban desde adentro de ella, desde que estaba en estado. Por eso se quejó y dijo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le respondió,
tus hijos representan dos naciones. Son dos pueblos separados desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya el Señor le había dicho que los dos iban a tener dos pueblos separados. Uno de ellos será más fuerte y el otro, por ende, será más débil. Pero el mayor servirá al menor. Y el momento de nacer era tanto la contienda de que iban a ser primero, que al salir Esaú, Jacob venía tomado fuertemente del talón de su hermano, de Esaú. Pasado el tiempo y adulto, Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo. Por eso Isaac, su padre, lo quería más. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en casa, y por eso Rebeca, su madre, lo quería más a Esaú. O sea, Isaac con Jacob y Rebeca con Esaú. Un día Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. En eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó: me estoy muriendo de hambre, dame ya de esa sopa roja que estás cocinando. Le dice, Jacob le respondió: dame tus derechos de hijo mayor y yo con gusto te daré mi sopa. Y Esaú exclamó: te los regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre, le dice. Jacob le exigió a Esaú renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor. Esaú se lo juró y Jacob le dijo Jacob le dio un poco de pan y de la sopa de lentejas que estaban preparando. Esaú comió y bebió, luego se levantó y se fue sin darles importancia a sus derechos de hijo mayor. No le importó. Posteriormente, Isaac, ya viejo, ciego y al punto de morir, mandó a llamar a Esaú para echarle la bendición a él y a su descendencia. Lo mandó a cazar y a preparar una rica comida para luego echarle la bendición. Su madre escuchó esto y le dijo a Jacob, y entre ambos ejecutaron un plan para engañar a su padre, y así Jacob recibiera la bendición y no Esaú. Imagínense eso. Lo cual esto era una tradición muy importante que determinaba el futuro de los hijos. Rebeca asesoró en todo a Jacob y lo ayudó a preparar la comida. Le consiguió ropa de Esaú y con el cuero de los cabritos que sacrificaron para que Isaac comiera, se disfrazó para aparentar tener mucho pelo en sus brazos y en su cuello, y luego se presentó ante su padre, logrando engañarlo, y recibió la bendición sobre él, sobre sus posesiones y sobre su descendencia. Cuando Esaú regresó de cazar, le preparó la comida a su padre, se presentó ante él y le dijo: padre, dame la bendición. Su padre le dijo confuso que ya se la había dado, pero él se la seguía pidiendo y su padre le dijo: no puedo, ya se la di a otro. Y enseguida Esaú gritó amargamente, sintiéndose profundamente ofendido y engañado por su hermano. Imagínense eso. Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes hasta de matarlo tan pronto como se muriera su padre. Y todo esto lo vivió durante 20 años hasta que Dios le pidió que regresara a la tierra de su padre. Jacob tuvo miedo, pero obedeció. Envió unos mensajeros a su hermano Esaú para avisarle que regresaría. Esaú salió a ese encuentro con 400 hombres y esto asustó mucho a Jacob, quien mandó delante de él a sus sirvientes con presentes para Esaú. Cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los hijos, a los niños entre sus mujeres, luego se adelantó y mientras iba acercándose a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Esaú, por su parte, corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo lo besó y los dos se echaron a llorar. Entonces preguntó Esaú:
¿por qué me enviaste todos esos animales que he encontrado en el camino? Con ellos espero que me perdones y me trates bien, contestó Jacob. Pero Esaú dijo, quédate con lo que es tuyo, hermano mío, que yo ya tengo bastante. Jacob insistió, por favor, te ruego que aceptes este regalo. Nos has recibido con mucha amabilidad y verte cara a cara es como ver el rostro de Dios. En esta historia vemos cómo Esaú, después de esos 20 años transcurridos, ya había perdonado a Jacob por la ofensa cometida. Pudo sanar su corazón y recibir con amor a su hermano nuevamente en la tierra de su padre. Y debemos tener presente 3 principios para perdonar. Sabemos que no es fácil, pero debemos tener presente. Primero, que todos fallamos. En Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. 2, que siempre existirá alguien que nos va a ofender y a quien tengamos que perdonar. Y 3, que nosotros también, conscientemente o inconscientemente, ofenderemos a otros y necesitaremos ser perdonados. En algún momento nosotros nos vamos a equivocar. Entonces, debemos perdonar y necesitaremos ser perdonados. Y además es un principio cristiano. Perdonar y ser perdonado, como dijimos, lo expresa perfectamente el Padre nuestro. Cristo, que es el Cordero de Dios, Dios hecho hombre, quien pagó voluntariamente el precio que teníamos que pagar tú y yo, para el perdón de nuestros pecados delante de Dios Padre. Porque su propia ley ya establecida decía que la paga del pecado es la muerte. Por lo que en la antigüedad los sacerdotes del pueblo de Israel ofrecían sacrificios de animales para que sus pecados fueran perdonados. Pero ¿saben algo? No les servía. Esos sacrificios animales no les servían porque siempre volvían a pecar. Pero con la venida de Jesús y su muerte física por nosotros, Dios nos regaló su perdón de una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio, no hay más animales que sacrificar. En Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Esta es la razón por la que el regalo de perdonar es una cadena hermosa, es un legado que nos dejó Jesús y que es digna de ser practicada. Y debes escoger entre estas 2 opciones. O mantener al ofensor aprisionado aquí en tu corazón y sufrir en silencio una agobiante amargura que no te deja avanzar. O sacar ese dolor fuera de tu corazón y disfrutar de los beneficios que produce el perdón. Si te han herido, no permita que ese daño te llene de amargura. Toma la decisión de perdonar hoy y disfrutar la vida por medio de Jesucristo. ¿Y qué queremos que hagas? Que puedas aplicar estos siguientes pasos para perdonar. Primero, identifica la ofensa que puede estar oculta detrás de una raíz de amargura. 2, actúa con misericordia. Recuerda que todos nos equivocamos. 3, con esa persona que te ha ofendido, restablece la relación de la misma manera que Dios perdonó. Y espera con seguridad un futuro mucho mejor
que te traerá un crecimiento personal y espiritual. Y si hoy tienes alguna falta de perdón por alguna ofensa que te han hecho, hoy debes tomar tu propia decisión. Y quiero que allí donde estás sentado puedas cerrar tus ojos. Puedas cerrar tus ojos y vamos a pensar en esa persona que te ofendió, en aquel suceso que te marcó, y vas a decir: yo, caso mío, José Gabriel Lanz, perdono a X persona, y vamos a pedirle al Señor que tome el control de esos recuerdos, que te ayude a dejar ese dolor atrás, perdonando genuinamente de corazón. Y que cada sentimiento enlazado a las raíces de amargura hoy quedan deshechas. Y hoy decidimos perdonar a los que nos ofenden. Que eso que nos ata del pasado, ese hecho tan grande o esa persona, papá, mamá, hermano, hijo, amigo, vecino, compañero, que nos ofendió, podamos hoy sacar ese peso que tenemos en nuestro corazón y dejarlo atrás y decirle al Señor: te entrego esto, yo no puedo más con esta carga y hoy decido perdonar a los que nos ofenden. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque siempre estás conmigo en las buenas y en las malas. Gracias, mi Dios, porque hoy decidí perdonar. Hoy decidí dejar atrás y hacer como tú hiciste. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque hoy estoy libre de cualquier enojo, libre de cualquier peso por los que no me ofendieron. Te lo pedimos y oramos en tu santo nombre. Amén y amén. Familia, nos vemos el próximo domingo